En los confines de la galaxia, en una colonia humana remota conocida como Hestia 12, la bióloga Ana Delgado dedicaba sus días al estudio de la flora alienígena. Hestia 12 era un planeta exuberante, lleno de plantas y animales exóticos que parecían desafiar las leyes biológicas conocidas por los humanos. Ana estaba fascinada con el ecosistema y siempre encontraba nuevas y extrañas especies para catalogar y estudiar. Sin embargo, entre todos esos descubrimientos, uno en particular estaba a punto de cambiarlo todo. Una mañana, mientras exploraba una zona densa de selva alienígena, Ana tropezó con una planta que no había visto antes. Era pequeña, con hojas plateadas y un aroma embriagador que parecía flotar en el aire alrededor de ella. Las hojas se movían de forma extraña, como si respondieran a su presencia. Intrigada, Ana se acercó y arrancó una hoja para examinarla de cerca. La hoja era suave, pero tenía una textura que parecía emitir un leve zumbido al contacto. Sin pensar demasiado, decidió recoger un par de muestras y llevarlas de vuelta al laboratorio. De regreso en su pequeño laboratorio improvisado en la colonia, Ana empezó a examinar la planta. Al colocar una de las hojas bajo el microscopio, notó que contenía una sustancia similar a los compuestos volátiles que emite la Nepeta cataria, el famoso catnip que volvía locos a los gatos en la Tierra. Intrigada, comenzó a realizar pruebas químicas para determinar su composición exacta. Sin embargo, la curiosidad pudo más que ella. En un momento de cansancio y sin pensarlo demasiado, Ana se llevó una de las hojas a la nariz para olerla directamente. El aroma era dulce y ligeramente picante, pero en cuanto inhaló profundamente, sintió un cambio inmediato. Una extraña sensación de calma y felicidad la envolvió, seguida por un leve mareo. En cuestión de minutos, Ana se encontraba en un estado de euforia tranquila, como si hubiera tomado una dosis alta de relajantes. Asustada, trató de despejar su mente y volvió a sus sentidos. Este catnip alienígena no solo era potente, sino que también parecía tener un efecto que influía directamente en la química del cerebro humano. Decidió registrar sus hallazgos y enviar un informe preliminar a la base central de la colonia, advirtiendo sobre el descubrimiento de esta nueva planta. Afirmó que la planta parecía tener efectos similares al catnip en los gatos, pero con un impacto mucho mayor, capaz de afectar a diferentes especies, incluidos los humanos. Pocos días después, el informe de Ana llamó la atención de los altos mandos de la colonia, eventualmente, de otras especies alienígenas con las que la humanidad mantenía contacto. Entre ellos se encontraban los felinos galácticos, una especie alienígena que recordaba a grandes felinos terrestres, con cuerpos ágiles, pelaje multicolor y ojos hipnotizantes que parecían ver más allá de lo evidente. Los felinos galácticos tenían un respeto profundo por las plantas. Al enterarse de las propiedades del catnip alienígena, inmediatamente solicitaron una muestra. Ana accedió a enviarles una pequeña cantidad de la planta para evitar conflictos. Sin embargo, al poco tiempo, recibió una comunicación urgente de la nave líder de los felinos galácticos. La planta era mucho más poderosa de lo que se esperaba, y los efectos que tenía en ellos eran eufóricos. Los felinos galácticos quedaron encantados, casi obsesionados, con la planta y decidieron que Hestia 12 sería un lugar de interés prioritario en sus rutas de exploración. Pero los felinos galácticos no eran los únicos que estaban interesados. Una especie rival, los caninos de Sidera, pronto se enteró de la existencia de la planta. Los caninos de Sidera, criaturas de aspecto canino, grandes y musculosos, con sentidos agudos y una cultura de lealtad y honor, mantenían una rivalidad histórica con los felinos galácticos. Cuando se enteraron de que los felinos planeaban monopolizar la planta, los caninos enviaron una delegación para reclamar su propio acceso a la hierba. La pequeña colonia humana se encontraba ahora en medio de un conflicto diplomático entre dos de las especies alienígenas más poderosas y territoriales de la galaxia. Los felinos galácticos exigían la exclusividad de la planta, argumentando que ellos habían sido los primeros en descubrirla y que su cultura la valoraba profundamente. Los caninos de Sidera, por su parte, afirmaban que todos los recursos naturales debían compartirse equitativamente y que los humanos no tenían derecho a ceder la planta solo a los felinos. Ana estaba abrumada por la situación. Había pasado de ser una simple bióloga en una colonia remota a la pieza central de una negociación diplomática entre especies alienígenas. Ambos bandos le presionaban para que tomara una decisión, y la tensión crecía cada día. En la base de la colonia, se discutía la posibilidad de establecer un sistema de cuotas o incluso de negar la planta a ambas especies para evitar más conflictos. Sin embargo, Ana sabía que tomar una decisión sin diplomacia podría causar un conflicto mayor y poner en peligro la seguridad de la colonia. En una noche de insomnio, Ana se sentó frente a una de las hojas de catnip y se preguntó si esta pequeña planta podía realmente valer tanto como para arriesgar la paz entre especies. Sabía que el siguiente paso sería crucial,
y que cualquier error podría desencadenar una guerra. Sin embargo, también intuía que la planta podía ser la clave para encontrar una solución pacífica, siempre y cuando lograra presentar una propuesta que ambas especies pudieran aceptar. Con el corazón en un puño y una extraña sensación de determinación, Ana comenzó a idear un plan que incluiría tanto a los felinos galácticos como a los caninos de Sidera, un plan donde la hoja de catnip no solo fuera el objeto de deseo, sino también el símbolo de una nueva alianza. La noticia del catnip cósmico y sus efectos asombrosos sobre diferentes especies corrió como la pólvora en el vasto espacio galáctico. En cuestión de días, Hestia 12 dejó de ser una colonia humana remota y tranquila para convertirse en el foco de la atención intergaláctica. Las comunicaciones de todo tipo se sucedían una tras otra, y en el pequeño centro de mando de la colonia, Ana Delgado y sus colegas no daban abasto para atender las solicitudes de información, las propuestas comerciales. Sobre todo, las demandas de los felinos galácticos y los caninos de Sidera. El líder de los felinos galácticos, un ser imponente de pelaje negro y brillante llamado Tarran, había enviado un mensaje directo a Ana, en el que reiteraba la posición de su especie. Querían el control exclusivo de la planta y estaban dispuestos a ofrecer protección y beneficios a la colonia a cambio. A los felinos galácticos les fascinaba la idea de que la planta pudiera convertirse en una especie de bien cultural para su gente, algo que marcara un hito en su historia. Según Tarran, la planta tenía efectos tan profundos en los felinos que podía llegar a influir en sus estados de ánimo y, por ende, en su desarrollo cultural. Sin embargo, poco después de la llegada de la propuesta de Tarran, los caninos de Sidera respondieron. El líder de los caninos, conocido como General Brack, era una figura severa, de gran altura y complexión musculosa. En su mensaje a la colonia, Brack argumentó que cualquier intento de monopolizar el recurso sería visto como un acto de agresión y que los caninos de Sidera no lo tolerarían. Para ellos, la justicia y el acceso igualitario a los recursos eran principios sagrados, y la negativa de acceso a la planta por parte de los felinos galácticos sería motivo de conflicto. Brack advirtió que, si los humanos no resolvían la situación de manera equitativa, se verían obligados a actuar para asegurarse de que ningún grupo obtuviera el control exclusivo. Ana y los demás miembros de la colonia se reunieron en el centro de mando para discutir cómo manejar la situación. A pesar de la presión de ambas especies, sabían que cualquier decisión debía tomarse con extrema cautela. La humanidad no podía permitirse alienar a ninguno de estos poderosos aliados galácticos. Además, el conflicto entre los felinos y los caninos no era una simple disputa por la planta. Era una rivalidad milenaria que se había intensificado con el descubrimiento del catnip cósmico. Para ambos, la planta representaba no solo un recurso, sino un símbolo de dominio y prestigio. Ante el dilema, Ana se vio obligada a tomar una decisión radical. Propuso que ambas especies enviaran representantes a Hestia 12 para discutir en persona un posible acuerdo. La sugerencia fue recibida con escepticismo por parte de los colonos humanos, pues temían que la presencia de ambas especies en el mismo lugar solo agravara la tensión. Sin embargo, Ana defendió su postura, argumentando que la única manera de resolver el conflicto era mediante el diálogo directo. Después de varias deliberaciones, finalmente se decidió invitar a ambas delegaciones a una reunión en la colonia. Días después, llegaron las naves de los felinos galácticos y los caninos de Sidera, con sus respectivos representantes. La nave de los felinos era elegante y sofisticada, con una estructura aerodinámica y un brillo metálico que reflejaba las estrellas cercanas. En cambio, la nave de los caninos de Sidera era una bestia de metal, masiva y robusta, con blindaje pesado que dejaba en claro su propósito defensivo. Ambas naves aterrizaron en extremos opuestos del campo de aterrizaje de la colonia, con sus representantes escoltados cuidadosamente hasta la sala de conferencias. Ana y su equipo los esperaban en una gran sala, preparada especialmente para la ocasión. Habían adornado el lugar con elementos de ambas culturas, intentando crear un ambiente neutral y acogedor. A un lado de la sala estaba Tarran, el líder felino, junto a dos asesores que lucían capas de tonos vibrantes. Al otro lado se encontraba el general Brack, acompañado de un par de soldados caninos de mirada severa y armaduras brillantes. La tensión en la sala era palpable. Tarran y Brack se observaban con desconfianza, casi con desprecio, como si cada uno estuviera midiendo las intenciones del otro. Los ojos dorados de Tarran brillaban de manera desafiante, mientras que el general Brack mantenía una postura rígida, como si estuviera listo para saltar en cualquier momento. Ana intentó romper el hielo, agradeciendo a ambas delegaciones por aceptar la invitación y resaltando la importancia de la paz y la cooperación entre las especies. Sin embargo, apenas Ana terminó de hablar, los representantes de ambas especies comenzaron a exponer sus argumentos con una intensidad que no dejaba lugar a dudas sobre la gravedad de la situación. Tarran habló primero,
defendiendo la idea de que la planta de catnip cósmico era especialmente valiosa para los felinos galácticos debido a su efecto en su biología y cultura. Explicó que la planta los ayudaba a alcanzar estados de meditación profunda, que podrían ser claves para su evolución espiritual y cultural. Por otro lado, el general Brack no se mostró impresionado. Argumentó que no importaba lo que la planta significara para los felinos, el acceso a los recursos debía ser igualitario. En su cultura, cualquier intento de acaparar un recurso tan valioso era visto como una agresión directa y un acto de cobardía. Brack afirmó que si los felinos monopolizaban la planta, los caninos de Sidera no dudarían en intervenir para proteger la justicia y el equilibrio galáctico. Ana intentó mediar, proponiendo una solución de cuotas donde ambas especies pudieran tener acceso regulado a la planta. Sin embargo, ni Tarran ni Brack estaban dispuestos a ceder en sus demandas. Para ellos, la única solución era la victoria total sobre el otro. La situación parecía llegar a un punto muerto, y Ana comenzó a temer que el conflicto pudiera escalar a algo mucho más peligroso. Fue entonces cuando Ana tuvo una idea arriesgada, inspirada en la antigua costumbre terrestre de los tratados de paz. Propuso que ambas especies compartieran el cuidado y el cultivo de la planta en una sección designada de la colonia, bajo la supervisión de los humanos. Esta zona de paz botánica, como la llamó, permitiría a ambas especies trabajar juntas en el estudio y aprovechamiento de la planta, mientras que los humanos actuarían como mediadores y custodios de los recursos. La propuesta de Ana causó un silencio en la sala. Tanto Tarran como Brack se miraron, evaluando la idea. Ninguno de los dos parecía completamente convencido, pero la propuesta era lo más cercano a un compromiso aceptable sin que ninguno de ellos tuviera que perder completamente. Después de una tensa pausa, ambos líderes accedieron a discutir los detalles de la zona de paz botánica en una serie de reuniones posteriores. Así, el primer paso hacia la paz estaba dado, aunque frágil. Ana sabía que el camino por delante sería arduo, pero estaba decidida a hacer lo posible por mantener la armonía. La pequeña planta que había encontrado en la jungla alienígena había desencadenado una serie de eventos inesperados, convirtiendo a la humanidad en una pieza clave para el equilibrio galáctico. Pasaron semanas desde la creación de la zona de paz botánica, y Ana estaba agotada. Los conflictos entre los felinos galácticos y los caninos de Sidera seguían siendo intensos, aunque se limitaban a discusiones y debates en el área de cultivo. La supervisión humana evitaba enfrentamientos físicos, pero los desacuerdos eran constantes. La planta de catnip cósmico parecía poseer un valor incalculable, y cada especie intentaba manipular los términos a su favor. Ana, convertida en una diplomática accidental, pasaba sus días mediando entre ellos, buscando la paz y el entendimiento mutuo, pero sus esfuerzos parecían en vano. A pesar de las tensiones, la zona de paz botánica comenzó a prosperar. Bajo la supervisión de los científicos de la colonia, la planta fue estudiada en profundidad, revelando aún más secretos. No solo poseía efectos psicológicos en los felinos y caninos, sino que también contenía propiedades que favorecían la regeneración celular y una resistencia mejorada a ciertas enfermedades. Este descubrimiento hizo que ambas especies fueran aún más reacias a ceder. La planta era no solo un recurso espiritual y cultural, sino también una poderosa fuente de beneficios físicos que cada una quería controlar. Un día, Ana notó algo sorprendente. Durante una de las largas reuniones, en la que Tarran y Brack discutían enérgicamente sobre la distribución de las muestras, algo ocurrió entre sus acompañantes. Sin que los líderes se percataran, algunos de los felinos y caninos de bajo rango intercambiaron palabras amistosas, e incluso sonrisas. Para ellos, las rivalidades históricas entre sus especies parecían menos importantes que el simple hecho de encontrarse cara a cara en un ambiente neutral. Esta observación encendió una chispa en Ana. Se dio cuenta de que, tal vez, la clave para resolver el conflicto no radicaba únicamente en la planta, sino en la creación de un vínculo que fuera más fuerte que la disputa misma. Si lograba cultivar la empatía entre ambas especies, si encontraba una manera de que compartieran una visión en común, tal vez la paz sería alcanzable. Inspirada por esa idea, Ana pidió permiso para dirigirse a los líderes de ambas delegaciones en una reunión especial. En el centro de la mesa de conferencias colocó una hoja de la planta de catnip cósmico, brillante y plateada, rodeada de instrumentos de observación y microscopios. Cuando Tarran y Brack se sentaron, Ana se levantó y comenzó a hablar con voz firme, consciente de que esta podría ser su última oportunidad para alcanzar un acuerdo. Hoy quiero que ambos observen lo que está sobre la mesa, dijo Ana, señalando la hoja de catnip. Esta planta ha sido motivo de disputa y conflicto. Para cada uno de ustedes, representa algo profundamente importante, y entiendo lo difícil que es ceder cuando está en juego algo tan valioso. Pero hay algo que quizás no han considerado. Esta planta, esta hoja, no representa la victoria de uno sobre el otro.
Representa la oportunidad de unión. Representa lo que podemos crear juntos. Ana hizo una pausa, evaluando las reacciones de ambos líderes. Tarrant, con su mirada penetrante, parecía intrigado pero escéptico. Brack, en cambio, fruncía el ceño, claramente incómodo con la idea de compartir algo tan valioso. Sin embargo, ambos permanecían en silencio, escuchando, lo que le dio a Ana la confianza para continuar. En la Tierra, prosiguió, tenemos una antigua tradición. Cuando las personas o las naciones enfrentaban conflictos que parecían irresolubles, recurrían a la simbología de la paz. Una hoja de olivo era utilizada como señal de tregua, un símbolo de paz ofrecido entre enemigos para recordarles que, aunque diferentes, compartían un mismo mundo. Aquí, en este rincón de la galaxia, tenemos una oportunidad única. Les propongo que adoptemos esta planta como nuestra hoja de la paz. Punto. La sala quedó en silencio mientras Ana observaba cómo las palabras resonaban en Tarrant y Brack. Aún con escepticismo, ambos líderes miraban ahora la hoja de catnip cósmico sobre la mesa, como si contemplaran algo más que una simple planta. La hoja de la paz, murmuró Tarrant en un tono de reflexión, mientras sus ojos brillaban con una chispa de comprensión. ¿Sugieres que esta planta, que tanto hemos codiciado, se convierta en un símbolo de unidad? Así es, respondió Ana, tratando de transmitir la sinceridad y el anhelo de paz en cada palabra. Si la compartimos, si la cuidamos juntos, podríamos demostrar que las diferencias no siempre tienen que dividirnos. La planta no pertenece solo a los felinos ni solo a los caninos. Pertenece a todos los que están dispuestos a protegerla y a reconocer su valor como símbolo de coexistencia. Brack soltó un gruñido bajo, pero después de unos segundos de tensión, sus facciones se suavizaron levemente. Miró a Tarrant y luego a la hoja en la mesa. Lentamente, el líder canino inclinó la cabeza en señal de respeto, una concesión casi inaudita para alguien de su especie y posición. Si esta hoja puede realmente simbolizar la paz entre nosotros, estoy dispuesto a intentarlo, dijo con una voz grave y solemne. Tarrant, sorprendido pero también complacido, inclinó la cabeza en respuesta. Acepto el ofrecimiento de paz. Dejemos que esta planta, esta hoja, se convierta en nuestro lazo de unidad. Ana respiró aliviada, sintiendo que, después de semanas de tensión y conflicto, finalmente habían dado un paso hacia la reconciliación. Los acuerdos comenzaron a establecerse de inmediato. Se organizó un consejo de cooperación entre ambas especies, en el cual los felinos y los caninos tendrían representantes que trabajarían juntos en el cultivo, cuidado y distribución de la planta bajo la supervisión de la colonia humana. La hoja de la paz se convirtió en el símbolo de este acuerdo. Se establecieron ceremonias de intercambio, donde cada especie regalaría una hoja de la planta a la otra como signo de respeto y compromiso. En poco tiempo, esta tradición empezó a fortalecer el vínculo entre ambas especies, al punto de que incluso comenzaron a intercambiar otros bienes culturales y conocimientos, creando un puente inesperado entre dos pueblos antes distanciados. Con el paso del tiempo, la fama de la hoja de la paz se extendió a otras especies y sistemas estelares. Lo que comenzó como una simple planta con propiedades especiales, se transformó en un símbolo universal de unidad. La colonia de Hestia 12 se convirtió en un centro de diplomacia y comercio intergaláctico, donde especies de toda la galaxia acudían para sellar alianzas y firmar tratados. Ana, aunque aún sorprendida por el giro que había tomado su vida, se convirtió en la embajadora de la paz en nombre de la humanidad, guiando a otras especies en el uso de la hoja de la paz como símbolo de reconciliación y cooperación. Lo que había comenzado como una simple misión científica terminó transformando la relación entre las especies galácticas, posicionando a la humanidad como una fuerza de paz y unidad en el universo. Hestia 12 floreció como un bastión de armonía, y la planta de catnip cósmico, que un día había sido motivo de disputas, se convirtió en un emblema eterno de lo que se podía lograr cuando las diferencias se dejaban de lado en favor de la paz y el entendimiento mutuo.